Los jóvenes de Villas de Salvarca no perdieron la vida a manos del Estado. Sí, efectivamente, vio una sociedad desmantelada en sus autoridades policíacas, corrompidas ellas, pero también fueron delincuentes comunes quienes cegaron sus vidas. Y lo mismo los jóvenes asesinados en los bares de Torreón y los migrantes de San Fernando de Tamaulipas, sí, efectivamente, fueron levantados por policías de ese municipio y luego cruelmente asesinados por un grupo de criminales para que la vida simplemente no tiene valor. Ahí el Estado tiene responsabilidad por los policías municipales que los levantaron y por los que no actuaron, pero también estuvo presente el Estado con soldados y con marinos, aunque duela oírlo o decirlo, que han rescatado también a cientos de migrantes que pudieron correr la misma suerte. Rubí Fraile, la hija de Maricela, perdió la vida a manos de un criminal confeso, que a causa de una omisión imperdonable de la autoridad fue liberado. Y ahí, en esos jueces incompetentes, o en una ley absurda, o en las dos cosas, está la responsabilidad del Estado y las fundadas sospechas de que esa omisión llevó a la muerte a la propia Maricela Escobedo. Pero también está la responsabilidad de los criminales que asesinaron a la hija y del mismo que probablemente asesinó a la madre. Don Francisco y sus amigos fueron asesinados por criminales de carne y hueso, por el negro Radilla, por el Jabón, y no fue el Estado ni el gobierno federal que lo representa quienes lo asesinaron. Al contrario, fueron fuerzas federales las que atraparon uno a esos asesinos. Y ante esa violencia, el Estado no puede permanecer indiferente. Y lo que procede es que el Estado actúe y no que se repliegue. Que los mexicanos no podemos permanecer inmóviles, pasivos, indolentes, callados. Quizá hubiera sido más cómodo para mí, sí, seguir el ritmo de las cosas como iban, no actuar, pretender ignorar la realidad. Pero como presidente vi esa amenaza de crecimiento brutal y despiadado del crimen y me decidí a actuar. Sé que se piensa que de no haber actuado no hubiera pasado nada. De no haber actuado con los criminales, todo seguiría, entre comillas, bien. Desafortunadamente no es así. Es como si un enfermo de cáncer pensara que nada hubiera pasado si no hubiera ido ese día con el médico que detectó su enfermedad, apenas a tiempo, por cierto, e inició el tratamiento que le puede salvar la vida. El poder y la violencia, el poder de los criminales y la violencia venían creciendo en marcha arrolladora. Los primeros enfrentamientos de autoridades asesinadas ocurrieron allá por 2004, precisamente en Tamaulipas. Ese mismo año, los americanos derogaron la ley que prohibía la venta de armas de asalto y empezaron a entrar por cientos de miles a nuestro país. Los primeros casos de decapitados aparecieron en Uruapan, en Acapulco, por allá del año 2005. ¿Y qué hacer frente al crecimiento de esta ola criminal? Yo prefiero asumir la crítica, así sea injusta de haber actuado, a quedarme con el cargo de conciencia de haber visto el problema y por conveniencia no haber hecho nada. ¿Había que actuar? ¿O había que pretender que no pasaba nada y que el problema no existía? Yo la respuesta la encuentro, Javier, en sus propias palabras, cuando parafraseaba a Bertolt Brecht. Un día vinieron por los comunistas y no dije nada. Otro día vinieron por los judíos y tampoco dije nada. Un día llegaron por mí, o por un hijo mío, y no tuve nada que decir. Señor Sicilia, yo me uno a ese clamor. Cuando vinieron por los primeros, es cierto, hubo quien no dijo ni hizo nada. Yo diría muchos que no dijeron y muchos que no hicieron nada. Pero en cuanto estuve en mis manos, actué. Con aciertos, con errores, pero actué. Y no se trata, por cierto, de una lucha contra las drogas en sí mismas, y menos una guerra como se ha insistido en verbalizar. Es una lucha por la seguridad, y más que las drogas en sí mismas, que coincido son un problema medular de salud pública. A mí lo que me preocupa más son los efectos perniciosos de la violencia que genera la producción, el tráfico y la distribución de sustancias y de los muchos delitos asociados
a ese negocio criminal. Como he señalado, se trata de una lucha por construir un país de leyes para que todos los mexicanos puedan ejercer plenamente sus libertades sin la amenaza que hoy representa la delincuencia organizada. Y mientras sea presidente, estaré siempre dispuesto a revisar esa estrategia, siempre dispuesto a rectificar los errores y a corregir alternativas. Pero también estaré siempre decidido a defender hasta la más modesta de las familias campesinas que estén siendo extorsionadas, a las madres que no encuentran a sus hijos, a la gente que ve que su comunidad ha caído en manos de criminales y no tiene cerca de ella ninguna autoridad que la defienda. Mientras yo tenga autoridad, las defenderé, y las defenderé con todo, y con todo es con toda la fuerza del Estado. Eso no excluye todo lo que tenemos que hacer en otros terrenos. La estrategia que hemos llevado tiene 3 componentes: enfrentar y someter a los criminales; 2, reconstruir las instituciones carcomidas, particularmente las policiales y ministeriales del país; y 3, la más importante, es reconstruir, y en eso también coincido con ustedes, el tejido social. Un tejido social también carcomido que solo puede ser reconstruido con base a oportunidades para los jóvenes. Y también, con certeza de conciencia, puedo decirle que también ahí hemos actuado. Nunca en 4 años en la vida del país se habían construido 91 nuevas universidades. Nunca más de 800 bachilleratos. Nunca más de 1000 clínicas y hospitales nuevos. Y sé que eso es insuficiente. Sé que eso es insuficiente para un país donde la mitad de su población tiene 26 años o menos. He leído con atención el documento Por un México en paz, con justicia y dignidad. Tengo reflexiones puntuales, tanto del documento como de las notas que alcancé a tomar de sus expresiones en este momento. Reitero lo que he dicho: sí es de pedir perdón por las víctimas que murieron y que no pudimos defender, pero no es procedente por haber actuado contra los criminales que están causando esas muertes. Y en ese sentido todos tenemos una responsabilidad y un compromiso. Segundo, también comparto plenamente el esclarecimiento preciso de los casos. En posterior intervención, porque es evidente que he abusado de mi tiempo, vamos a abordar más a detalle esos puntos. Hemos establecido protocolos para que toda persona que muera se tenga un seguimiento claro y perfecto, porque sabemos que detrás de ella hay un hombre, hay una familia, hay una vida. Y por eso necesitamos rescatar toda esa memoria, y estoy dispuesto a avanzar en algún mecanismo que haga que la sociedad civil participe en esa memoria o en esa reconstrucción de las vidas. Y también, finalmente, y con esto, a reserva de ampliar sobre el documento en otra intervención mis comentarios, también coincido con usted. Estoy de acuerdo en que hay que detener esta violencia, pero hay que detenerla sin que eso implique claudicar y dejar el país y a sus comunidades más indefensas y más pobres en manos de criminales. Hay que terminar esa violencia sin caer precisamente, como muchos ya lo han hecho en el país, por miedo o por corrupción, en la indolencia y en la franca complicidad. Francamente no es para mí. Le agradezco a usted, sinceramente, el liderazgo que ha tenido y a todo el movimiento por una paz con justicia, por un México en paz con justicia y dignidad, y estoy atento, desde luego, a las expresiones de las víctimas que han sido comunicadas. Muchísimas gracias.